Mi jefe mintió durante años sobre mi puesto real para negarme beneficios cruciales. Cuando descubrí la verdad, lo expuse y le hice pagar cada centavo. Hace unos años, trabajé en una gran empresa de retail y estuve allí durante muchos años. Eventualmente, completé suficiente educación de posgrado para obtener mi licencia para trabajar a un nivel más alto. Mucho más sueldo, más satisfacción laboral, más responsabilidades, un título elegante, pero el mercado laboral era complicado. Continué en mi empresa desempeñando un puesto de flotante, donde cubría una amplia área y trabajaba en todas las tiendas dentro de esa zona de manera rotativa, pero irregular. Con el tiempo, quise obtener un puesto de personal, donde tuviera una tienda asignada. El área era enorme, y la tienda más lejana estaba a más de 160 kilómetros de mi casa, que es precisamente donde me asignaron para entrenar en el nuevo rol. Era una tienda difícil. Las personas en mi posición fueron robadas y asaltadas a punta de pistola, el vecindario era muy hostil y el volumen en la tienda estaba entre los más altos del estado. La rotación del personal era, como podrías imaginar, extrema. Después del entrenamiento, no me programaban realmente para flotar a otras tiendas. Una vez al mes, como máximo. Pedí que me programaran de manera más diversa, ya que la mayoría de las tiendas en mi área estaban mucho más cerca de mi casa y no requerían 4 horas de manejo al día. El jefe me dijo que yo era el único flotante lo suficientemente experimentado para manejar esa tienda. No me lo creí, pero ¿qué se puede hacer, verdad? Un colega me habló sobre la política de reembolso por millaje. Los flotantes que trabajan en una tienda a más de 80 kilómetros de casa pueden solicitar el reembolso del millaje que supere esas 80 kilómetros en cada trayecto e incluso incluir las comidas. Así que llené algunos de estos formularios y se los envié a mi jefe para que los firmara. No se negó del todo, pero nunca los firmó ni los presentó. Sospecho que en cuanto salí de su oficina en nuestro centro distrital, los echó a la basura. Posteriormente, el jefe me dijo que debían estar perdidos en el sistema. Eventualmente, el mismo colega me mostró cómo enviar esos mismos formularios al departamento de cuentas por cobrar, eludiendo al jefe distrital. Así que empecé a hacer eso. Un día, el jefe me llamó en pánico. Quería detener mis solicitudes de reembolso. Pedí ser asignado a tiendas más cercanas a mi casa, pero él no cedía. Me necesitaba en esa miserable tienda. Me prometió que me haría un puesto de personal en esa tienda si prometía dejar de enviar esos formularios. Los puestos de personal son un ascenso y generalmente vienen con un mejor sueldo y algunas comodidades adicionales, así que acepté. El jefe dijo que no habría un aumento salarial de inmediato, pero que vendría más adelante. Eso nunca sucedió. 2 años después, la situación en la tienda se volvió demasiado tóxica incluso para mí. Pedí renunciar al puesto de personal para ser flotante nuevamente y que me permitieran flotar a otras tiendas. El jefe dijo que yo ya era un flotante, nunca estuve en un puesto de personal, pero que no podía dejarme trabajar en otras tiendas porque era mejor para mí y para los clientes que permaneciera allí por familiaridad. Los flotantes no son programados exclusivamente para tiendas, así que me estaban señalando porque aún tenían una gran necesidad de cubrir esa tienda horrible. Estaba furiosa, así que empecé a buscar. Me tardó meses, pero finalmente encontré una oportunidad para realizar la transición a la carrera de mis sueños. Presenté mi aviso formal y ahí fue cuando comenzó la diversión. ¿Recuerdas toda esa política de reembolso por millaje? Mantenía un registro meticuloso de todos mis turnos, y no hay un plazo de prescripción incorporado en la política, así que empecé a llenar esos formularios de reembolso de manera retroactiva para cubrir cada uno de los turnos de los últimos 2 años más o menos. Omití la parte de las comidas ya que no quería pasar por todo ese esfuerzo de encontrar recibos. Hice que un gerente de tienda amable firmara los formularios y comencé a enviarlos de nuevo al departamento de cuentas por cobrar directamente. No los envié todos de una vez, pero para cada turno en mis últimas 2 semanas, envié unos pocos docenas. Todavía tenemos máquinas de fax en ese tipo de trabajo, lo creas o no. Pensé, ¿qué tengo que perder? En el peor de los casos, el departamento de cuentas por cobrar rechaza los formularios. En mis últimos turnos, comencé a recibir los cheques del departamento de cuentas por cobrar. No fueron añadidos a mi sueldo, sino enviados directamente a mí. Los reembolsos por millaje son ingresos no gravables, así que todo ese dinero me llegó sin impuestos.
Debería haber tomado un tiempo para que los cargos aparecieran en un balance, porque unas semanas después de mi último cheque de pago, recibí una llamada de mi ahora ex jefe. No estaba contento. Hizo que un gerente de prevención de pérdidas se involucrara, y juntos empezaron a decir que estaba rompiendo alguna regla al solicitar los pagos. Afirmaron específicamente que era inelegible porque había aceptado que no sería elegible en un puesto de personal. Luego, me amenazaron con acciones legales si no devolvía los montos totales esa misma semana. Pero yo tenía la cadena de correos electrónicos de cuando el jefe dijo que nunca había estado en un puesto de personal y siempre era un flotante. Hice una referencia educada a esa cadena de correos antes de hacerles saber firmemente que, dado que fui engañada, nuestro acuerdo anterior no aplicaba y que siempre fui elegible. La política corporativa, tal como lo confirmó el Departamento de Recursos Humanos, coincidía conmigo, así que les informé que no iba a devolver un solo centavo. Al final, los reembolsos sumaron más de $21.000 USD y pasé a mi trabajo de ensueño. Podría decir que cambiaría ese dinero por el tiempo que perdí desplazándome a esa miserable tienda, 4 horas cada turno, pero toda esa presión me motivó a hacer el mejor movimiento profesional de mi vida. La gran satisfacción de no solo superar profesionalmente a mi antiguo jefe, sino de poder decirle que sus mentiras le costaron mucho más en el camino, es casi invaluable. Lo mejor de todo fue ver la reacción de mi ex jefe cuando se dio cuenta de que no podía hacer nada al respecto. Su furia se convirtió en una especie de impotente resignación. Y para sellar el trato, semanas después, recibí una carta del Departamento de Recursos Humanos agradeciéndome por hacerles conscientes de las malas prácticas en la empresa. También compartí mi historia y método con muchos colegas que estaban siendo mal informados por el jefe sobre su inelegibilidad para esta política. Gracias a esto, varios de ellos también recuperaron dinero que se les debía. Así que al final, no solo obtuve la compensación que merecía, sino que también ayudé a muchos otros a hacer lo mismo. Y eso, mis amigos, es lo que llamo una victoria total. Resumen breve, el jefe mintió para manipularme y hacerme desplazarme 320 kilómetros al día durante 2 años sin reembolsos permitidos por la política. Descubrí la verdad, renuncié para conseguir mi trabajo, carrera de ensueño y luego presenté reembolsos retroactivos por un total de $21.000 USD. Edit, gracias a todos por el apoyo y los comentarios. Como muchos de ustedes adivinaron correctamente, trabajaba como farmacéutica comunitaria. Ahora tengo algo más que contarles, resulta que mi pequeña venganza tuvo repercusiones mucho más grandes de lo que imaginé. Hace unas semanas, recibí un correo electrónico inesperado de una investigadora de recursos humanos corporativos. Al parecer, después de que salí a la luz con mi caso, otros empleados no solo reclamaron sus reembolsos por millaje, sino que comenzaron a revisar otras políticas que habían sido sistemáticamente ignoradas por años. La empresa no puso demasiada resistencia inicial. Pagaron los reembolsos, quizás esperando que el asunto se desvaneciera. Incluso recibí una carta de recursos humanos agradeciéndome por sacar a la luz ciertas inconsistencias en la aplicación de la política de reembolso. Ingenuamente, pensé que ahí terminaba todo. Me equivocaba. Semanas después, un correo electrónico de una investigadora de recursos humanos corporativos aterrizó en mi bandeja de entrada. Querían mi testimonio. Al parecer, mi caso había abierto la caja de Pandora. Otros empleados, inspirados por mi historia, que se había corrido como la pólvora, no solo reclamaron sus reembolsos, sino que empezaron a revisar otras políticas de la empresa. La investigadora me explicó que estaban realizando una auditoría interna masiva. Mi meticulosa documentación y la cadena de correos electrónicos se convirtieron en la pieza clave de la investigación. Meses después, y tras un silencio casi total por parte de la empresa, recibí una llamada inesperada. Era de un bufete de abogados que representaba a un grupo de ex empleados en una demanda colectiva. Mi ex jefe, según me informaron, había estado utilizando las mismas tácticas con al menos otras 15 políticas de compensación y beneficios, afectando a más empleados. Horas extra no pagadas, bonos retenidos. La lista era larga. Su eficiente manejo del presupuesto, premiado con jugosos bonos, no era más que un castillo de naipes construido sobre el dinero robado a sus empleados. El bufete me pidió ser testigo experto, dado mi conocimiento de las políticas y la exhaustiva documentación que poseía.
La compensación ofrecida por mi testimonio era considerable, más del doble de lo que había recuperado en reembolsos. Pero lo que realmente me impactó fue un correo electrónico de una ex compañera. Me contó que, gracias a la investigación iniciada a raíz de mi caso, había recuperado más de $15.000 en beneficios no pagados. Dinero que destinaría al tratamiento médico de su hijo, que llevaba posponiendo por falta de recursos. Leer su mensaje me hizo llorar. En ese momento, la pequeña satisfacción de mi venganza personal palideció ante la magnitud del impacto que, sin pretenderlo, había generado. Para colmo de ironías, mi ex jefe intentó contactarme por LinkedIn, seguramente para intentar disuadirme de testificar. Lo bloqueé sin dudarlo, ya no era la misma persona que temía enfrentarlo. Su avaricia, su afán por escalar a costa de sus empleados, lo había llevado a su propia ruina, destapando un problema sistémico que ahora estaba corrigiéndose. Aprendí una valiosa lección: documentar todo, conocer mis derechos, y nunca subestimar el poder de alzar la voz por lo que es justo. Lo que empezó como una venganza personal se transformó en una victoria para muchos.